luchas, en medio de las aflicciones, en medio de dolor, en medio de la felicidad, de los logros. Ahí está el Señor. La importancia de que nosotros tengamos esto ya bien claro y seguro de que el Señor está con nosotros en nuestro diario vivir. Amén. Y eso nos va a hacer vivir una vida más liviana, una vida más fácil, hablando de una vida espiritual. Mucha gente vive una vida espiritual bastante raquítica, bastante llena de calamidades, y es porque no han descubierto no es un secreto en sí, pero muchas veces nos cuesta entregarle al Señor todo. Amén. Y aceptar de que Él está en todas las áreas de nuestra vida y de que Él debe de ser el eje de nuestra vida. Amén. Donde nuestra vida se mueva, el centro debe ser el Señor. Las decisiones que tomamos, el centro debe ser el Señor. La prioridad debe ser nuestro Dios. Y ya teniendo esto en mente, les voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor en reverencia a ella, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Amén. Y allí el Señor nos estará hablando esta noche. Y bueno, vamos a ver unos puntos muy interesantes. Yo creo que es muy importante que nosotros estemos muy seguros de ellos también. Amén. ¿Lo tenemos? Primera Tesalonicenses 5, 16, y vamos a leer en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos. El 17 dice, orad sin cesar. El 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Amén. Oramos. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita, Señor, y es alimento para nuestra vida, Señor. Sin tu palabra realmente no podemos subsistir, Señor. Reconocemos que nuestra vida depende de ti, de tu palabra, Señor. Esta noche, Dios mío, te ruego que uses mi vida simplemente como un canal, Señor, para poder hablar, Señor, lo que tú quieres que oigamos esta noche, Señor, y abre nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para estar atento a tu palabra, Dios mío, y que haga, Señor, lo que tú pensaste hacer en nuestra vida, Señor. Quítame de en medio, Señor. Escóndeme detrás de la cruz, Señor. Realmente me humillo delante de tu presencia. Señor, te pido que toques los corazones, Señor, esta tarde, Señor, y que, Señor, tú hables, Señor, como tú quieras hablar, oh Dios, que nos incomodes por un momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, este es un pasaje muy hermoso el que hemos leído. El pastor ha estado hablando de la oración persistente y muchas clases de oraciones, pero ahora vamos a seguir un poco también lo que es la oración, pero le vamos a ir desglosando un poco. Este tema se hizo bastante fácil porque ya están los puntos, y a mí lo que más me cuesta es hacer los puntos para la predicación. Amén. Sacar los subtemas. Así que le dije al pastor, no, pues deme algo fácil porque no, entonces tenemos 4 puntos acá, de los cuales yo quiero que los veamos uno a uno. Y el primero es estar siempre gozosos. Amén. El segundo es orar sin cesar.
El tercero es dar gracias a Dios en todo. Y por último, no apaguéis el espíritu. Amén. Recordemos cuando Pablo escribe esta carta, le está escribiendo a una iglesia joven, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba en tribulaciones, que estaban aprendiendo y me encanta, pensaba mucho lo que estamos aprendiendo en las clases los miércoles, viendo el inicio de la iglesia, los desafíos que la iglesia tenía que pasar, las pocas facilidades que tenía la iglesia, pero sobre todo viendo la vida del apóstol Pablo, las luchas, las pruebas, las dificultades que Pablo tuvo que atravesar. Y simplemente a veces cuesta entender, y solamente una persona que ha conocido a Dios de verdad puede hablar de esta forma, animar a unos hermanos desde una prisión, poder decirle, estar siempre gozosos. Y se hace, realmente a veces no alcanzo a asimilar la idea, cómo puede uno estar siempre gozoso. Amén. Pero yo quiero que entendamos algo, no es pecado enojarse, no es pecado estar triste, no es pecado tener altas y bajas. El problema es que lo hagamos un hábito. Amén. El problema es que eso sea a diario en nuestra vida y que no tengamos una estabilidad espiritual. Es normal que en nuestra humanidad nosotros muchas veces tengamos esos baches en la vida y eso pues no les quiero dar cobija para que nos arropemos, amén. Pero el Señor Jesús, Él mismo se afligió en la carne, lloró en la carne. El apóstol Pablo mismo tuvo grandes tribulaciones que se las platicaba a los hermanos. Pero él mismo dice, está siempre gozoso y lo que el pastor leyó al principio, regocijaos en el Señor siempre. Y él les dice, por si no escucharon bien, otra vez les voy a decir, regocijaos. Y cuando escribe a los filipenses, Pablo estaba desde la prisión en Roma y diciéndole a los hermanos, ustedes alégrense siempre. Estos hermanos habían visto morir quizás a muchos de sus familias, de sus mismos hermanos. Habían sido dispersos a saber cuántas veces. Pero Pablo les da un mandamiento, les da una orden. Y yo tomé esa orden para mí. Y de alguna forma el Señor me impulsa a que se las mande a ustedes. Estad siempre gozosos. Yo me he dado cuenta que en la vida uno tiene muchas opciones. Es como ir al supermercado, uno tiene opciones. ¿Qué es lo que va a agarrar? Miramos los tomates y vemos el que está mejor. Miramos los aguacates. Bueno, para serle honesto, yo no hago eso porque yo agarro el que veo. Amén. Yo voy y lleno, me dicen necesito cuántos y yo voy, agarro el número sin fallarle. Amén. Los cuento, 1, 2, 3, 4 y vámonos. Pero no, ya cuando voy con mi esposa ya se tarda un poco más, amén, porque los pesan con la mano y dicen, oh, este pesa 2 libras, ya, amén. Entonces, en la vida tenemos muchas opciones, nuestra vida se guía por eso, porque tenemos opciones. Y tenemos la opción de estar tristes,
Tenemos la opción de estar enojados, tenemos la opción de vivir renegando todos los días, tenemos la opción de estar amargados, tenemos la opción de estar alegres, tenemos la opción de estar gruñones todos los días, amén. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, les dice, estad siempre gozosos. Amén. Debemos alegrarnos siempre. Debemos orar sin cesar. Debemos de dar gracias a Dios en todo. Podemos vivir en tiempos pacíficos o en tiempos turbulentos. Podemos estar rodeados de amigos o podemos estar acosados de enemigos. Podemos ver el camino que hemos elegido para nosotros abrirse enfrente de nosotros, o podemos ver puertas que se cierran enfrente de nuestra cara. Pero esto no debe de cambiar nuestra meta y finalidad, no debe de cambiar nuestras convicciones, no debe de cambiar lo que hemos creído, no debe de cambiar nuestra posición a la hora de tomar decisiones, no debe de cambiar nuestras prioridades a la hora de que nos enfrentemos con puertas cerradas. La Biblia nos dice, estad siempre gozosos, amén, venga lo que venga, debemos aprendernos a gozarnos en el Señor, porque nuestro gozo no está fundado en las circunstancias que nos rodean. Nuestro gozo es algo más que un trabajo, es algo más que un empleo, es algo más que una cuenta bancaria. Nuestro gozo depende de una seguridad eterna, depende de que hemos sido redimidos, amén, para alabanza de Dios. Depende de que un día estábamos muertos en delitos y en pecado, pero una luz alumbró nuestra vida, pero algo pasó, amén. Depende de que un día alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. Depende de que un día Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. De eso depende nuestro gozo. En eso se funda nuestro gozo. De que alguien tomó el puesto que a mí me correspondía. Ese es el gozo. Y por eso Pablo les habla a la iglesia y le dice, estad siempre gozoso. Alégrense en todo tiempo. Hay circunstancias que es natural regocijarnos. Cuando todo va bien en la vida, es natural que nos regocijemos y nos alegremos. De repente el gozo llena el corazón hasta desbordarnos. Amén. La juventud, la salud, la esperanza, el amor, todo eso, las posesiones pueden llenarnos de gozo, de alegría, de tranquilidad. Pero esa alegría natural difícilmente puede mantenerse. Porque todo se acaba. Porque todo pasa. Porque los años pasan sobre nuestra vida. Amén. Porque la Biblia dice que nuestra vida es como la hierba, que en la mañana florece, pero en la tarde ya no es. Es como la niebla, dijo el salmista, que pronto desaparece. No podemos nosotros fundar nuestro gozo en lo que nos rodea, porque entonces vamos a estar en lo que dije al principio, en altas y bajas todos los días. Porque alguien va a herir nuestros sentimientos. Porque alguien nos va a defraudar. Porque alguien nos va a fallar. Porque algo nos va a salir mal.
entonces nuestro gozo debe de estar fundado en el Señor. Estar siempre gozoso. Y Santiago habla de esta forma y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es tremendo, hermano. De verdad a veces cuesta entender. Cuesta entender, pero tenemos opciones. Tenemos opciones. Y esta noche o tarde noche, tenemos la opción de estar siempre gozosos y hallar la fuente de nuestro gozo. Yo no sé en dónde se ha estado basando su gozo hasta hoy. Yo espero que en el Señor, espero que en la palabra. Pero si por alguna razón usted siente que el gozo que siente, valga la redundancia, no es suficiente, probablemente necesitemos ir a la fuente del gozo realmente, a lo que es la esencia, que es Jesucristo. No hay otro. Tenemos que estar gozosos porque fiel es el que nos llama. Y eso dice Pablo al final, el 24 de ese mismo capítulo dice: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y acá está hablando de una seguridad eterna. Acá está hablando de uno de los del carácter de Dios. Dios es fiel. Y Él es el que nos ha llamado. Él es el que nos ha salvado. Yo creo que por eso deberíamos estar gozosos. Porque Dios mismo, Jesucristo, nos ha llamado para que seamos sus hijos. Nos ha escogido para que seamos hijos suyos. Y nos ha dado una herencia incorruptible. Y nos ha dado vida eterna. Debemos estar gozosos porque tenemos esa seguridad eterna. Debemos estar gozosos porque el evangelio que predicamos son buenas noticias, son buenas nuevas y son de grande gozo. De donde quiera que venga el sonido del evangelio, es un sonido alegre. Amén. Y pone alegría en el corazón. Amén. Y ningún cambio de circunstancias puede quitar la alegría que produce el evangelio. Ningún cambio en nuestra vida puede quitar la alegría que produce ser cristiano. Servir a un Dios tan grande. Tener un Padre tan bondadoso. Tener un Padre dueño de todo. Tener un Dios tan bueno como el Dios que servimos nosotros. Tener un Dios tan fiel. Tener un Dios tan misericordioso. Esa alegría nadie la puede quitar. Ese gozo nadie nos lo va a arrancar de adentro. Amén. Si hemos entendido que servimos a un Dios sobrenatural, un Dios vivo. Un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo me gozo servir a Dios. Me gozo saber de que Dios sabe quién soy. Me gozo saber de que Dios es bueno y que Dios es fiel. Amén. Y eso me produce gozo, hermano, de verdad, y nos debe producir gozo. Que en los peores momentos de nuestra vida, que en los momentos más bajos y oscuros de nuestra vida, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue inclinando su oído para escuchar nuestras oraciones.
Así dice el salmista, que inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Eso nos debe de producir algún tipo de gozo a nosotros, algún tipo de felicidad. Ahora, veamos que Pablo está hablando de gozo. Como les decía yo, viendo la historia de Pablo, viendo el ministerio de Pablo hasta hoy, ya vamos por el 19 de Hechos y seguimos al 20. Y hemos visto, ya estamos terminando el segundo viaje, o el tercero, yo voy en el segundo todavía. Ya vamos regresando, ya terminando el tercer viaje misionero de Pablo. Y hemos visto la trayectoria, hemos visto los sinsabores, hemos visto el alboroto, eso se me quedó, el alboroto. Hemos visto de verdad los sufrimientos que el apóstol Pablo iba llevando. Y él les habla a la iglesia, les dice, estad siempre gozosos. Es bonito compartir con gente que anda gozosa todo el tiempo. Y ese es el problema y el error que nosotros podemos cometer o hemos cometido o estamos cometiendo, juntarnos con gente negativa. Sí. Usted va a ser el producto de las 5 personas con las que usted más se junta. Usted va a ser el producto final. Y si nos juntamos con gente negativa, hermano, yo no quiero imaginarme cómo llegaríamos a la casa en la tarde. Amén. Y es bien peligroso y es bien pasadizo andar con gente de ese calibre. Es deprimente. Pero lo tremendo es que tarde o temprano, sin darnos cuenta, nosotros estamos cayendo en la misma línea. Amén. Hay gente que, el pastor hablaba el otro día de que hay que ir limpiando el contacto o los contactos. Amén. Yo solo estoy repitiendo lo que dijo el pastor. Sí, delete. Dice que los teléfonos tienen un feature, tienen una función que se pueden borrar las cosas. Y hay cosas, hay contactos que probablemente necesitamos darles una chequeadita en cualquier plataforma donde estén. Pero nosotros debemos, hermanos, de que nuestra luz o la luz de Cristo brille en nosotros. Amén. Y el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y yo se lo he dicho antes, yo no comparto con la gente que vive amargada. Y sí, yo me enojo a veces. Y sí, me pongo triste a veces. Y tengo esos momentos. Pero yo he tomado una decisión dentro de mí y se las he dicho a mi familia, que yo voy a vivir feliz porque sirvo al Señor. Amén. Y que voy a gozar la vida sirviéndole al Señor. Y que un día cuando yo ya no esté en esta tierra y quizás me estén velando en algún lugar, yo quiero que se recuerde o que me recuerden por lo feliz que yo he sido. Y me encanta, y yo siempre pongo con el permiso de hermana Rosa, pero les pongo el ejemplo. Ver la felicidad es algo que a mí me marca. Para serles honesto, a mí me marca. Amén. Yo tuve mi abuela, ella murió a los 80 y tantos por parte de mamá y por parte de papá. Pero qué ancianas más felices. Me acuerdo que hablábamos con abuelita Pancha, como les decía, la mamá del pastor. Nunca se quejaba. Jamás. Yo no la escuché quejarse. Amén.
Y esa es la felicidad que produce ser cristiano, hermano. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Amén. Vamos a movernos y nos vamos. Entonces, Pablo les habla a los hermanos de Tesalonicenses y les dice, están siempre gozosos. Esa es algo, una petición un tanto difícil realmente. Difícil cuando cuesta entender o hallar la fuente, pero ahora vemos que Pablo habla, pero Pablo tomó una decisión. Pablo había determinado estar gozoso. Y esa es una determinación que nosotros también tenemos que tomar. Si queremos vivir una vida gozosa, una vida alegre, una vida victoriosa en el Señor, debemos de tomar una decisión. Debemos de parquear nuestra vida, nuestro carro un momento y ver dónde está el problema, por qué no nos estamos gozando, por qué nuestro gozo es tan raquítico, por qué no estamos viviendo una vida de felicidad. Amén. Y Pablo toma esa decisión porque él aseguró gozarse en el sufrimiento por causa de los hermanos. Y esto le dice a los colosenses, amén. Pablo también confesó estar crucificado juntamente con Cristo. Amén. Y esa es otra determinación que nosotros necesitamos hacer. Amén. Crucificar nuestra vida juntamente con Jesucristo. Amén. Que nuestra vida esté agarrada de la mano de Dios. Que nuestra vida camine, amén, en la dirección que el Espíritu Santo quiere que caminemos, que nuestra vida camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, que no nos salgamos de la voluntad de Dios, porque entonces es ahí cuando empieza nuestra vida a tener altos y bajos, porque queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, porque queremos hacer lo que nosotros mejor nos parece hacer y nos descuidamos que tenemos que estar crucificados juntamente con el Señor. Pablo dijo, yo soy esclavo de aquel que me salvó. Debemos de llevar nuestra vida a un estándar que mache, que compagine con la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver fruto de gozo. Pablo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Él dijo, y yo ya no vivo más. Ya no soy yo más Saulo de Tarso. Ahora Cristo vive en mí. En nuestra vida debemos de llevar esa marca. Que ya no somos lo que antes éramos. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora somos diferentes. Ahora actuamos diferente. Entonces vamos a ver frutos de gozo en nuestra vida. Pablo mismo confiesa llevar las cicatrices y las marcas de Cristo. Y llevarlas físicamente. No solo por dentro. Recordemos que él fue azotado 3 veces. No 3 azotazos, sino en 3 diferentes ocasiones. Pablo sufrió azotes. Y por eso él dice, yo llevo las marcas de Cristo. Amén. Pablo fue apedreado 1 vez. Pero lo dejaron por muerto. Ya no lo siguieron apedreando porque pensaron que realmente estaba muerto. Y los hermanos fueron y lo recogieron donde estaba. Ese era el apóstol Pablo, hermano, el que escribe, sí, el que escribe a los hermanos en Colosense y les dice estar siempre gozoso. Había sido azotado 3 veces. Había sido apedreado y dejado por muerto. Había sufrido naufragios en 3 diferentes ocasiones. Amén. Había también Pablo corrido peligros innúmeros por causa de Jesucristo.
Había tenido que salir huyendo a medianoche de las diferentes ciudades. Había tenido que descender en una canasta por los muros para no ser descubierto. Había estado en prisiones. Y a eso no le agregamos aún las enfermedades que él llevaba. Pablo, el sufrimiento de Pablo se convirtió en parte de su vida. Él mismo dice que él tenía un aguijón en la carne y que 3 veces le había pedido al Señor que se lo quitara. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, muchas veces nosotros tenemos esas aflicciones en nuestra vida. Y no cometamos el error de encarar a Dios y decirle: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Más bien pregúntele al Señor: ¿para qué? Ya no le andemos preguntando a Dios: ¿por qué a mí? Pregúntele al Señor: ¿para qué? Ayúdame a entender simplemente en qué puedo ayudar a alguien más. Y hemos aprendido en nuestra vida siempre que cada prueba que pasamos es con un propósito. Y que Dios no nos va a llevar a ningún lugar sin ningún propósito. Que Dios no lo va a mover a usted a ningún lugar sin ningún propósito. Que Dios no lo va a llevar a usted a lugares oscuros sin ningún propósito. Él tiene un propósito. Y lo hemos aprendido. Hemos aprendido mucho en mi vida. En el proceso de la niña aprendimos mucho a conocer a Dios. Y el pastor hablaba algo. Y es que uno aprende a acercarse a Dios. Y es algo que yo estoy agradecido. Y me gozo al saber que Dios tiene un plan. Me preocupo cuando nada pasa en mi vida. Realmente me preocupo cuando no pasa nada en mi vida y todo va como quien dice, cuando ponemos el cruise control en el carro, vamos en carretera abierta y lo seteamos a 90, a 100. Amén. Hay varios amén acá. Nomás lo estaba checando, pastor. Vamos a ver qué. Y a mí se me hace que el ángel lo han dejado atrás muchas veces ustedes. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor. Pero acuérdense que el Señor respeta los límites de velocidad. Amén. Así es que muchas veces nuestra vida va así caminando bien parejita. Y no hay nada malo, pero debemos de preguntarnos realmente si estamos haciendo las cosas bien. Porque algo le voy a decir esta tarde, y es que el enemigo se va a levantar en contra nuestra cuando estemos caminando bajo la voluntad de Dios. Entonces la guerra se intensifica. Entonces la batalla se intensifica. Pero entonces, hermanos, Pablo sufriendo, y tenemos que alegrarnos en el Señor siempre. Amén. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Y luego el Señor, si el Señor permite que algo pase en nuestra vida, Él lo hará también. Él nos dará la salida. Pero no nos demos por vencida. No, ¿cómo le llamaríamos? Don't give up. No tiremos la toalla, no colguemos los guantes. Amén. Quizás el Señor no ha contestado todavía su petición, pero que eso no apague el gozo que está en su vida. Que eso no le quite el gozo. Es más, con más gozo sirvamos al Señor. Es más,
determinemos que con más gozo y entusiasmo vamos a servir al Señor. Y con eso le estamos dando un gancho al hígado al enemigo. Amén. Porque el enemigo quiere vernos decaído. El enemigo quiere vernos derrotado y con falta de motivación. Ahora son tres cosas que van de la mano. Estar siempre gozoso, orar sin cesar y no apaguéis y dar gracias a Dios en todo. No podemos orar sin cesar si en nuestra vida no hay gozo. Y no podemos estar gozosos si nuestra vida no está acompañada de oración. Y no podemos dar gracias a Dios si en nuestra vida no hay gozo ni hay oración. Son tres cosas vitales para nuestra vida espiritual que no pueden faltar. Es como una receta de una comida. No pueden faltar ni una de las tres para vivir una vida victoriosa en el Evangelio. Estar siempre gozoso. No podemos decir que estamos gozosos si nuestra vida de oración está limitada a una oración de francotirador. Amén. Medio nomás. O está limitada a los 30 segundos que oramos por los alimentos. Amén. No podemos pretender tener una vida llena de gozo si no tenemos una relación estrecha con Dios. Y una relación estrecha con Dios se cultiva orando y entrando en la palabra del Señor. Recordemos que orar es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios. Y leer es escuchar la voz de Dios. Y no podemos decir que tenemos una relación estrecha con Dios si poco oramos y poco leemos. Entonces nuestra vida probablemente está teniendo altas y bajas, porque no hay una base sólida, porque no hay esencia en sí de lo que produce gozo, porque nos está faltando un ingrediente en la comida, porque está faltando la sal en el alimento. Amén. La sal es buena en los alimentos. Amén. No podemos pretender que vamos a estar victoriosamente gozosos si nuestra vida de oración está raquítica. Ahora, por eso él dice, orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos, quiere decir que oremos sin parar. Sin parar. Sin tomar un break. Sin descansar. Sin cansancio. Orar sin tirar la toalla. Orar en momentos difíciles. Orar en momentos cuando estamos en la cima de la montaña. Orar cuando estamos por mitad de la montaña. Orar cuando estamos en el valle. Debemos de mantener nuestra vida de oración. Ahora hay algo importante. Orar no es solamente cuando nos arrodillamos a orar. No es solamente cuando tomamos 1 hora, 2 horas para orar. Orar es hablar con Dios constantemente. Tener una comunión con Dios en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted se mueva, mantenga su vida alineada con Dios. Mantenga su vida en una constante conversación con Dios. Amén. Mantenga sus pensamientos en un constante ir y venir con el Señor. Amén. Cuando no podemos orar, realmente apartar el tiempo, quizás por el trabajo, debemos de estar conectados con Dios. Amén.
porque no debemos de darle lugar al enemigo. Llevar los pensamientos cautivos al Señor. Llevar los pensamientos hacia Dios. Los cristianos debemos orar continuamente, sin descansar. Tenemos, hermanos, dijo el pastor el domingo, que la posición no es la que interesa, sino el corazón, más bien la disposición. Claro que es importante apartar tiempo específicamente para orar. Es muy importante. Es casi indispensable que tengamos un momento de oración, un momento de lectura. Pero cuando no podemos, conectémonos con Dios, escuchemos al Señor. En la oración muchas veces no nos van a salir las palabras. Pero es ahí cuando tenemos que escuchar al Señor. Cuando el Señor nos habla en la soledad, en el silencio. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces uno se pone a orar y simplemente no le salen, no puede articular palabras, no puede armar la oración. Pero hay el deseo de orar. Simplemente es que no sale la oración. Y yo me he dado cuenta que en esos momentos es cuando más me lleno, cuando solo escucho al Señor. Hay muchas veces que estamos tan apesarados y tan cargados y tan llenos que simplemente basta con escuchar. Y le voy a decir otra cosa, no podemos escuchar al Señor mientras hablamos. Muchas veces tenemos que hacer silencio, que guardar silencio para escuchar. Yo me acuerdo en una ocasión la niña se quedó como trabada en un juego de un parque de esos juegos, deslizaderos y eso, toboganes, y había una pasarela, era como una hamaca, cuerda floja o algo, y ella se queda trabada, estaba como a esta altura y no podía ni darle para atrás ni para adelante, le agarró el miedo y empezó a llorar. Empieza a llorar y pidiendo ayuda. Y yo estaba ahí, como imagínense la estatura mía, más o menos. Yo la podía agarrar bien, pero no la agarraba, simplemente quería que tratara. Amén. Yo soy de esos padres, a veces yo creo en el amor duro. Amén. Pero yo soy así, a mí me gusta que traten. Y ella llorando y se movía para los lados. Yo estaba seguro que no se iba a caer. Yo estaba seguro. Pero ella estaba llora y llora y yo le hablaba, pero ella no me escuchaba porque estaba llorando, porque estaba gritando. Hasta que yo le dije, tienes que guardar silencio. Hasta que ella se cayó, yo pude hablar con ella y le dije, mira, pon este pie aquí y el otro ahí y estás afuera. Exactamente hizo lo que yo le dije, pone un pie y el siguiente y estaba afuera. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Que estamos tan enfocados en el problema, que estamos tan enfocados en la situación, estamos tan enfocados en la vida, que no podemos escuchar la voz de Dios porque los gritos de nuestro corazón son tan grandes que ensordecen nuestros propios oídos. Y Dios nos está hablando, pero no podemos distinguir la voz de Dios porque el temor, el pánico, el miedo, la desesperación ha tomado control de nuestra vida, la inseguridad, las ansias y todo lo que nos puede rodear ha tomado control de nuestra vida y no podemos escuchar la voz de Dios. Yo creo que es momento de que paremos y preguntémosle al Señor dónde tenemos que poner el pie, el siguiente paso. Amén.
Muchas veces tenemos en la oración que guardar silencio y escuchar las instrucciones de Dios. Escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Un cristiano es un hombre y una mujer en definición que ora. No nos podemos llamar cristianos si no oramos. Esto es simple y sencillo. No podemos decir que somos cristianos si no oramos. Amén. La oración es esencial, es vital. Sin la oración, les dije al principio, no podemos tener gozo, no podemos tener victorias, porque no hay oración. Ahora, el cristiano, en definición, cuando usted dice yo soy cristiano, acuérdese de eso. Cuando usted dice yo soy cristiano, también tiene que decir yo oro. Amén. Porque el cristiano tiene que orar. Tiene que orar. El cristiano que no ora, entre comillas, se convierte en una persona moralista, en una persona religiosa, en una persona honesta. Eso es todo. Es como una rosa, se los puse una vez de ejemplo. Tenemos dos rosas, una artificial y una natural. Las dos se miran lindas, preciosas a la vista, espléndidas en sus colores, pero la diferencia es abismal. La diferencia es que una tiene vida y la otra no tiene vida. Una persona que no ora es una persona artificial. Una persona que ora tiene vida. Amén, tiene una comunión con Dios. Ahora, la oración nos conecta a la misma presencia de Dios. Y cuando entramos en la presencia de Dios, algo pasa en nuestra vida. Si no, preguntémosle a Moisés. La Biblia dice que el semblante de Moisés cambió. El pelo le cambió de color. Amén, pastor. Cuando entra la presencia de Dios, quedan marcas en nuestra vida. Cuando entramos en la presencia de Dios, quedan marcas en nuestra vida. Hay marcas que no podemos borrar. Entonces, veamos esto, y esas marcas quedan con un propósito. Nos dan a entender que algo ha pasado en nuestra vida, como pasó en Jacob. Amén. Jacob se encontró con el ángel del Señor. Lucharon hasta que ya salía el sol. El ángel le dice, ya sabemos la historia, el ángel le dice, suéltame porque el sol ya salió. Jacob se aferró tanto. Cuando habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesucristo. Y Jacob se aferró tanto. Ojalá nosotros nos aferremos al Señor, hermano. Si hay alguien que literalmente le ganó al Señor, ese fue Jacob. Amén. Es que lo agarró y no se le soltó y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas, hasta que tú me bendigas. La Biblia dice que el ángel le tocó el encaje del muslo acá entre la pierna y la espalda y lo dejó cojo. Amén. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Qué bonito. Amén. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob.
ahora te llamarás Israel. Cuando tenemos un encuentro con Dios, quedan marcas en nuestra vida. Jacob desde ese momento nunca pudo caminar igual. Jacob empezó a caminar cojeando. Y toda la gente que lo miraba se daba cuenta que algo había pasado en su vida. Cuando usted entra a la presencia de Dios en oración, yo le prometo que algo va a suceder en su vida, que van a quedar marcas. Amén, algo va a pasar en su vida que la gente va a notar que usted es diferente. Y no por su vestuario, no porque ande la Biblia en su mano, no porque ande una señal que diga soy cristiano. Es porque hay un perfume diferente, es porque hay una atmósfera diferente, es porque hay algo diferente que solo Dios puede depositar en nuestra vida. Amén. Es porque por fuera se ve que hay gozo en nuestro interior, que hay seguridad en nuestra vida. Amén. Jacob empieza a caminar y algo había cambiado en su vida, algo estaba diferente en su vida. Pero no solo eso, también el Señor le cambia el nombre. Amén. Dios nos cambia la identidad cuando entramos a su presencia, cuando entramos en una relación con Dios. Dios nos cambia la identidad. Ahora ya no somos aquella mujer, aquel hombre que solíamos ser. Ahora Dios nos cambia el nombre. Recuerde que Jacob significa usurpador, una persona que roba, porque él había robado la primogenitura. Desde el vientre de su madre, Jacob luchó con Esaú por la primogenitura. Amén. Engañó a su padre para que le diera la bendición de primogénito. Amén. Ese era Jacob, que había vivido una vida engañosa, una vida tramposa. Había sido tramposo toda su vida. Y Dios le dice: desde este momento ese nombre no te va a caber a ti, porque ahora te has encontrado conmigo, porque ahora ya no vas a ser el mismo que eras antes. Probablemente esa persona que usted dice haber sido antes ya no tiene cabida en usted. Pero eso solo pasa cuando entramos en la misma presencia de Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios. El canto que cantaba la hermana Griselda dice: necesito un encuentro. Alguien necesita un encuentro. Alguien acá necesita tener un encuentro con Dios. Quizás las cosas están saliendo de control, las cosas están saliendo de lugar. Es momento que reflexionemos y digamos: yo necesito un encuentro, mi vida necesita un cambio, mi vida necesita tomar una nueva dirección. Probablemente necesito reevaluar las prioridades en mi vida. Necesitamos un encuentro, pero lo vamos a encontrar a base de oración. Orar sin cesar. Y dar gracias a Dios en todo. Pablo mismo, hablando, prisionero, perseguido, golpeado, él estaba lleno de acción de gracia por todas esas circunstancias. Hay tres cosas que yo les puedo decir ahora que definitivamente es la voluntad de Dios para su vida. Probablemente usted se ha preguntado, como yo muchas veces: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pues acá está la respuesta. Pablo le dice: está siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Son tres cosas que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere que estemos gozosos.
Dios quiere que oremos sin cesar. Y Dios quiere que demos gracias en todo. En todo. Y como les decía al principio, no podemos dar gracias a Dios en todo si no hemos conocido el verdadero gozo. Si nuestro gozo no está basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si nuestro gozo no está basado en la palabra de Dios. Si no está basado en una relación íntima con Dios, vamos a estar prontamente renegando. Vamos a estar tarde o temprano divagando en diferentes pensamientos. No vamos a poder darle gracias a Dios cuando las cosas se salen de control. No vamos a poder darle gracias a Dios cuando las cosas no van de acuerdo a nuestros planes. Difícilmente vamos a poder hallar gozo en nuestra vida o hallar una fuente de gozo en nuestra vida si no estamos viviendo el propósito por el cual Dios lo ha llamado a usted. Yo creo que no hay día más correcto que hoy para ver qué dirección hemos tomado. Probablemente nos hemos salido de la ruta. Probablemente hemos tomado vías alternas. Probablemente le hemos quitado el volante al Señor de nuestra vida en algún momento. Somos buenos para hacer eso. Somos buenos para quitarle a Dios el lápiz con el cual está escribiendo nuestra historia y decir, no me gusta cómo va desarrollándose mi historia. Si yo le preguntara a usted qué cosas cambiaría de su vida, probablemente hay muchas cosas. Hay cosas amargas en nuestra vida que nos han hecho llorar. Hay cosas que realmente nos han quitado el sueño. Hay cosas de las cuales yo me avergüenzo haber hecho. Hay cosas que quisiera nunca acordarme y no puedo imaginarme cómo fui capaz de hacer. Y todas esas cosas muchas veces uno dice, hubiera querido borrarlas. Pero me doy cuenta que la mayoría de veces fue cuando le quité al Señor el timón de mi vida. Cuando le quité el lápiz de su mano y le dije, yo puedo hacerlo mejor, porque no me gusta por dónde va pasando mi vida. Y hay otras veces que el Señor nos ha llevado al valle para enseñarnos una lección. Recordemos que el Señor nos va a llevar y nos va a probar, así como probó la fe de Abraham, pidiéndole su único hijo. Dios muchas veces nos va a pedir algo valioso de nuestra vida. Y si hay algo que tiene valor en nuestra vida, no es la cartera, sino el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo lo más valioso de nuestra vida? Dijo un expresidente que cuando uno compra algo, dice, pensamos que lo estamos pagando con dinero. Pensamos que estamos comprando algo con nuestro dinero y nos sentimos felices. Pero dice él, si realmente se dieran cuenta que lo están comprando con su tiempo, porque para adquirir ese dinero se llevó mucho tiempo. El tiempo es algo valioso de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Dad gracias a Dios en todo. En todo significa todo. Aun cuando no entendemos las cosas. Y no es nuestro trabajo entender lo que Dios está haciendo. Es nuestra responsabilidad obedecer a Dios
y estar seguros de que Él nos va a sacar adelante. Estar seguros de que Él tiene un plan B, C y todo el abecedario. Que nuestra vida está en sus manos. Jesucristo dijo: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Él tiene el control. Y eso, hermanos, que nos produzca gozo hoy esta tarde. Que Él tiene el control. Que Él tiene el control. Él tiene el control de su vida, de nuestra vida, de mi vida. Él tiene el control de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Él tiene el control de las cosas que no entendemos hoy. Sabe que yo siempre les he dicho que yo, cuando entramos en una prueba, me encanta pensar que el día de mañana voy a estar al otro lado. Y que me gusta hacer esto y ver por dónde he pasado. Me encanta antes cuando nuestra vida, probablemente hay alguien acá que va saliendo de una prueba. Quizás hay otra persona que va entrando. Alguna otra persona quizás esté en medio de una prueba ahora mismo. Lo cierto es que todos vamos entrando y saliendo. Pero ¿sabe qué? Es lindo de verdad, hermano. Piénselo así. Que no va a durar para siempre. Y que va a llegar el momento en que el mar se va a cerrar detrás de usted. Y usted se va a poder dar vuelta y ver el tramo que recorrió, anegado de aguas a un lado y al otro, lleno de incertidumbres, lleno de miedo. Pero es hermoso saber que en medio de la circunstancia Dios se mueve con nosotros. Es lindo saber que Dios nunca se queda atrás ni se va adelante. Él mismo va caminando con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Él mismo iba caminando con el pueblo de Israel en medio del desierto. La misma presencia de Dios iba con ellos. Él mismo se presentaba en el tabernáculo. Él mismo les hacía sombra por el día. Él mismo les hacía luz y calor por las noches frientas. Él mismo caminó con ellos por en medio del mar como en tierra seca. Él mismo cruzó con ellos el mar, el río Jordán. Él mismo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro gozo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca inconmovible. Él es nuestro Dios. Él es el que nos ha salvado. Él es el que lo ha llamado a usted. Él es el que le está diciendo hoy esta tarde: estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. Regocijados en el Señor siempre. Y le dice: otra vez le voy a decir: regocíjese, alégrese en el Señor. Es digno, hermanos, el Señor de que nos alegremos en su presencia. No apaguemos el espíritu. Y si se pone de pie, por favor. Cuando apagamos el espíritu, es cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Es cuando no estamos escuchando al Espíritu Santo. Es cuando nos negamos a permitir que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nos conduzca por el camino de la vida. Usted y yo apagamos el Espíritu cuando tomamos nuestras propias decisiones. Apagamos el Espíritu cuando decidimos caminar solos. Cuando le decimos al Señor: lo siento, pero aquí tengo que pasar solo. Lo siento,
pero tengo que tomar una vía alterna. Si usted quiere pasar al frente, acompáñeme, por favor. Y entre a la presencia del Señor en oración. Y sea usted mismo ahora. Y dígale al Señor, desnude su corazón. Desnude su corazón y dígale al Señor, ¿quién es usted? Recordemos que al Señor no lo vamos a conmover por cómo le hablemos o cómo hablemos, sino por un corazón humillado, reconociendo que somos insuficientes, reconociendo que no damos la medida. Nuestra oración debe de ser directa y con humildad. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.